Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca del método filter de JavaScript. Rápidamente voy a crear un archivo index.js y aquí vamos a hablar sobre el método filter. El método filter es un método que se aplica a listas, por ejemplo, aquí tenemos una lista de números y podríamos aplicar aquí el método filter para crear una nueva lista filtrada de esta lista. Por ejemplo, si quisiéramos crear una nueva lista con solo los que sean mayores a 20, o si fuese una lista de edades con solamente los que sean mayores a 18 años, por ejemplo, mayores de edad. Filter no solo funciona con una lista de números, también podríamos utilizar una lista de nombres o también una lista de textos, en este caso una lista de canciones de Daft Punk, o también con una lista de objetos. En este caso cada objeto tiene un nombre y un teléfono. Hagámoslo simple y comencemos con una lista de números. Vamos a suponer que esta es una lista de edades, así que le voy a poner de nombre lista de edades y la vamos a filtrar para solamente conseguir los que sean mayores de edad. Primero voy a hacerlo sin el método filter y luego con el método filter para que quede más claro. Para hacerlo sin el método filter tendríamos que recorrer toda esta lista y evaluar cada uno de los ítems para ver cuál es mayor de 18 y solo quedarnos con eso, solo quedarnos con ese. Entonces, para recorrer esta lista podemos hacerlo con un clásico for y menor a lista de edades.length. Y por último queremos que avance de uno en uno, así que i es igual a i más 1, o acá directamente podemos poner i más más. Ahora que ya tenemos este for para recorrer la lista, tenemos que poner una condición, la condición de que sea mayor de 18 años. Esa condición la podemos poner directamente con un if. Y ahora, si lista de edades en la posición i es mayor a 18 años, si cumple la condición, sería a formar parte de la nueva lista. Y si no cumple esa condición, simplemente no pasa nada. Primero voy a crear esta nueva lista, la voy a crear por aquí. Hay que ponerle nombre mayores de edad, que comience como una lista vacía. ¿Y cómo agregamos objetos a esta lista? ¿Cómo agregamos ítems a esta lista? Con el método push. Entonces ponemos aquí mayores de edad.push para solamente los que cumplan esta condición del if, y a la nueva lista de mayores de edad solamente le agregamos los ítems que han cumplido con esta condición. Entonces aquí ya tenemos la lista completa de edades y también la lista de solamente los mayores de edad que han cumplido con la condición de ser mayores de 18. Vamos a comprobarlo. Voy a escribir aquí con console.log. Vamos a imprimir la lista de edades y también vamos a imprimir la lista de mayores de edad, para que vean que todo está funcionando muy bien. Voy a utilizar Google Chrome para correr mi código JavaScript. Simplemente abro un about.blank, abro la consola y todo este código lo copio y lo pego acá. Le damos Enter y listo. Como ven, la primera lista, que es la lista de edades, se imprime toda la lista, y la segunda lista, que son solo los mayores de edad, solamente te imprime los que son mayores de 18. Aquí no está ni el 16, ni el 12, ni el 14. Ahora hagamos todo esto, pero utilizando el método filter. Voy a comentar esto de aquí. Vamos a mandarlo muy abajo. Y acá. Usando el método filter. Como les había dicho al principio del video, el método filter se puede aplicar directamente a una lista, lista de edades.filter, y aquí lo que iría es un método o una función que va a servir como condición. Es prácticamente lo mismo que hemos hecho aquí abajo, porque la condición está aquí, es que el ítem sea mayor a 18 años para que pase a formar parte de la nueva lista, y aquí tenemos que hacer algo muy similar. Voy a comentar esta línea. Entonces, a lista de edades se le puede aplicar directamente el método filter, y el método filter, como les dije, recibe una función que es la que va a evaluar cada uno de los ítems. Escribimos ahí, function, y esta función que va a evaluar cada uno de los ítems, primero tiene que recibir el ítem. Puedes ponerle acá ítem o puedes ponerle acá número, en ese es el caso, yo voy a ponerle ítem. Y esta función va a retornar verdadero o falso
si es que este ítem cumple con la condición de ser mayor a 18. Muy similar a como hicimos aquí. Si el ítem es mayor a 18, cumple la condición. Y si no, simplemente lo va a ignorar. Esta lista de edades ya estaría filtrada, pero para que sea una nueva lista, tenemos que ponerla dentro de una nueva lista que vamos a llamarla solo mayores de edad, igual que la anterior. Igual y listo. Ahora vamos a comprobarlo. Voy a poner nuevamente aquí los console log de lista de edades y de mayores de edad. Vamos a copiar todo este código. Lo voy a copiar aquí en mi Google Chrome. Y como ven, el filter funciona exactamente igual. Aquí al principio me imprime toda la lista de edades y debajo me imprime solamente los que han pasado la condición de ser mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque el método filter ha agarrado de la lista de edades y ha recorrido cada uno de sus ítems, y a cada uno de esos ítems le ha aplicado esta función. Le ha pasado como parámetro el ítem y lo ha evaluado. Por ejemplo, en la primera vuelta ha agarrado el 25 y lo ha evaluado. El 25 es mayor a 18, verdadero, entonces sí lo ha considerado. En la siguiente vuelta ha agarrado el 16 y lo ha evaluado. El 16 es mayor a 18, falso. Entonces lo ha ignorado completamente y así ha continuado hasta terminar con la lista. Podemos utilizar las nuevas características de JavaScript, de EMAScript 6, para escribir esta función como una arrow function. Simplemente borramos la palabra function y aquí le ponemos el arrow. Como saben, el arrow es un reemplazo de la función, es una forma moderna de escribir funciones y lo que hace es que en la parte de izquierda recibe los parámetros y en la parte derecha lo que va a retornar. Como en la parte derecha tenemos lo que va a retornar, podemos borrar el return. También voy a borrar esa llavecita que está de más y lo tendríamos así. Van a ver que esto funciona exactamente igual, pero se utilizan menos líneas de código ya que estamos aprovechando las nuevas características de JavaScript. Vamos a comprobarlo, copiamos, se lo actualizo, lo pego aquí y ven, sigue funcionando exactamente igual. Imprime la lista completa de edades y luego imprime la lista solamente con las edades filtradas gracias al método filter que evalúa que el ítem sea mayor a 18 años. Ahora vamos a aplicar el método filter a una lista un poco más compleja. Voy a comentar todo lo que está aquí, lo voy a bajar. Por aquí tengo un ejemplo de lista bastante bonito, que es esta de aquí. Lo voy a copiar y le voy a pegar nomás. Como pueden ver, es una lista de objetos en donde cada objeto tiene un nombre y un score, que es como una calificación. Hay que suponer que es como una lista de las notas de unos alumnos y solamente queremos filtrar los que han aprobado. Tenemos aquí la lista de todos los alumnos, que bueno, son solamente 6 alumnos, un salón pequeñito, y solamente queremos quedarnos con los que han sacado más de 11. ¿Cómo lo haríamos con el método filter? Tendríamos que crear una lista que sea los aprobados, y aprobados sería igual a students, que es la lista completa, punto filter. Y aquí lo que recibiría, igual, recibe una función. Recuerden que esta función recibe como parámetro cada uno de los items. Voy a ponerle, en este caso, como la lista se llama estudiantes, voy a ponerle estudiante, así en singular. Y ahora lo que va a hacer es evaluar. Va a retornar que lo que queremos de cada estudiante es solamente su calificación. El nombre ahorita no nos sirve. Así que lo que tenemos que hacer es quedarnos con la calificación de cada estudiante. ¿Cómo hacemos eso? Agarramos y evaluamos estudiante.score, que sea mayor o igual a 11. Vamos a probar esta lista aquí en nuestro JavaScript. Copiamos y pegamos toda la lista y le damos Enter. Bueno, nos hemos olvidado de imprimir en la consola, así que lo puedo hacer desde aquí. Si le doy un console.log de students, verán que me imprime a todos los alumnos. Pero si hacemos un console
.log solamente de los estudiantes aprobados, que se llama aprobados, ¿qué creen que me va a votar? Solamente me vota 3 alumnos, que son los que cumplen la condición de tener 11 o más. De igual forma que hicimos en el ejemplo anterior, podemos utilizar las nuevas características de JavaScript para hacer esto con menos líneas. Esto lo voy a comentar. Y solo quedaría así: aprobados igual a students.filter, y solamente de aquí le pasaríamos ya directamente el parámetro de estudiante. Aquí hacemos nuestra arrow function y aquí le retornamos. Ya recuerden que con la arrow function ya no es necesario escribir la palabra return, simplemente todo lo que va aquí a la derecha es lo que retorna y lo que va a la izquierda son los parámetros. Aquí en la derecha hacemos que el estudiante punto score sea mayor o igual a 11. Como ven, esta línea es exactamente igual que estas 3 líneas. Vamos a comprobarlo. Actualizamos. Voy a pasar esta línea aquí en la parte de arriba. Ahora vamos a imprimir en la consola las dos listas. Primero la lista de estudiantes, de todos los estudiantes, y luego únicamente la lista de los aprobados. Aprobador. Aquí me equivoqué, debía ser aprobados. Vamos a corregirlo ahora mismo. Aprobados. Y listo. Voy a copiar todo este código en mi consola de Google Chrome. Lo pego, Enter, y listo. Como ven acá, en el primer console log me imprime a todos los estudiantes e incluso a los jalados, los que tienen menos de 11, menos de 10 incluso. Y en el segundo console log solamente me va a imprimir los filtrados, los estudiantes filtrados que cumplan con la condición de tener un score mayor o igual a 11. ¿Eso es cierto? Vemos. En el segundo console log solamente está mostrando los alumnos aprobados que tienen una calificación mayor o igual a 11. Y bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó el video, por favor déjenle un like, compártanlo en sus redes sociales, déjenme un comentario y síganme en mi cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.